En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, ¿cómo estás? Muy bien. Yo ayer te avisé que hoy era 20N, Sí. no te puede coger de Sí, yo tomé improviso. nota, yo tomé Vale. nota. Bueno, hoy es el día de las muchas fechas señaladas en el calendario de la historia, el 20 de noviembre, el 20N, el día que murió Franco. Ya hemos estado hablando además esta tarde en La Ventana de lo del libro y tal. Bueno, es de aquellas fechas que te obligan a preguntar ¿y tú dónde estabas? ¿Tú dónde estabas el 20N de 1975? En octavo de GB, Ajá. que vinieron y nos dijeron todos a casa. Y dije, yupi, 3 días Sí, de sí. fiesta. Yo estaba estudiando también, estaba estudiando primero de carrera, primero de periodismo, pero en el momento, pero estaba durmiendo en una pensión cuando me enteré de la noticia. O sea, me despertaron para dármela. ¿En el 75 estaba en primero de periodismo ya? Sí, yo sí. Sí, Sí, yo que tengo, está. tengo una edad. Sí, No, sí, pero claro, tú eres, sí, sí. no, eres un joven con más años simplemente. Pero yo estaba en octavo de GB, que no sé a qué equivale ahora. Luego eran 3 cursos de BUP y COU. Ya. Ya me perdí. Pues como eso, me perdí. pues es la distancia que nos Sí. llevaba. Pero yo no recuerdo que aquí en este acontece, que no es poco, hayamos hablado mucho del 20N. No, Eh, no, porque pues, es que da pereza. Es que hablar cada 20 de noviembre siempre, cada 20 de noviembre que llegaba en esta sección. pero Franco ha vuelto a la conversación pública, ¿eh? Sí. De manera Sí, pero insospechada. no, y hay que hablar de él para hablar, sí, para sí, dar sí. el contexto de lo que hay Sí, que sí. hablar, ¿no? Pero es que me daba hablar la muerte del dictador, el de arriba Hoy España. ¿Hace cuántos años? 49. 49. 49, ¿no? Claro, ¿El año próximo? Claro, 50. Ya. Es Fecha el, redonda. es el cincuentenario, pero es que bueno, hablar de este tipo de la arriba España y muera los españoles, pues es que a mí me daba pereza. Pero bueno, pues ya que hace 49 años que este pollino cascó, pues vamos a celebrarlo. Porque cuando se cumpla el cincuentenario es que va a dar más pereza aún. Ya. Pero lo que más pereza da es elegir qué contar. Sí, ¿de qué hablas? Claro, es que de qué hablas en este día. Su sangriento golpe de Estado, de eso ya vamos contando poquito a poco. Sus 40 años de dictadura asesina, pues también vamos recogiendo episodios. Pero es que además es imposible porque no nos entran todos los muertos y además la mayoría siguen en las cunetas o enterrados bajo esa mole de hormigón, esa cruz de cuelgamuros, esa cruz que solo representa odio, fascismo y muerte. ¿De qué hablamos también? Su traición a la patria al dar un golpe de Estado y saltarse todos sus juramentos de lealtad, que es que esto se dice poco, el patriota. Su ambición desmedida, su soberbia, su herencia hipermillonaria a toda esa fauna de francos que han dejado. O podríamos hablar de los llamados moros de Franco, que así se llamaban entonces. Sí. Esa gente tan odiada por los actuales franquistas y fascistas, y hay muchos del PP también, que debido a su supina ignorancia no saben que si no llega a ser por esos moros, los franquistas lo mismo no hubieran pasado de la Sierra de Sevilla. En resumen, que es muy difícil elegir por dónde empezar a insultar a este asesino que se murió hace hoy 49 años y que entró al infierno bajo palio. Es una pena que el infierno sea otra mentira. ¿Cómo es el cerebro, eh? Se me acaba de fabricar una imagen en la cabeza de Franco con estética heavy y con y AC/DC despidiéndose al ritmo de esta música. Bueno, oye, has hablado del asunto de la Guardia Mora, de los marroquíes. Sí. ¿Se sabe con cuántos de ellos contó Franco para la guerra? Sí, ya sí parece que sí. Los historiadores parecen estar ya de acuerdo en que fueron en las distintas fases del golpe y de la guerra un total de 80.000 marroquíes. Ya son, 80.000.
El golpista Franco prometió a las familias de esos moros, y supongo que está claro que me estoy refiriendo porque así se llamaban entonces, los moros de Franco, no es porque no lo digo en sentido peyorativo, por supuesto. Bueno, pues él prometió a estas familias de esos moros 2 meses de paga anticipada, 4 kilos de azúcar, una lata de aceite y un pan diario por cada hijo que se alistara para entrar al libre albedrío a su bola, asesinando, saqueando y violando a mujeres. Los moros de Franco sí violaron además animados por los falangistas para que se desahogaran con cualquier mujer que encontraran. Había pánico cuando llegaban. Sí, pero se les dijo, podéis hacer lo que queráis. Eso hicieron los franquistas, los falangistas, la ultraderecha de este país, que no se nos olvide. Pero esto lo hacían los moros que trajo la ultraderecha, la misma ultraderecha que ahora reniega de los moros. A Miguel Gila lo fusiló, pero lo fusilaron mal, como él decía, un batallón de moros de Franco. Se salvó por hacerse el muerto, este es un episodio conocido. Sobre este asunto de moros, violaciones y fusilamientos, vendría bien leer lo que el propio Miguel Gila escribió en su libro biográfico, que se titula Y entonces nací yo, Memorias para desmemoriados, bien titulado, lo publicó en 1995. Y es un poquito largo, pero si te parece, para que no se haga muy cansino leyendo yo solo, pues lees tú otra parte. Venga. Sí, venga, ¿te parece? Venga. Pero vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? A ver. Sí, vamos a leer lo que el propio Miguel Gila vivió como soldado defendiendo el gobierno legítimo de la República y cuando los detuvieron. Esto ocurrió en El Viso, lo cuenta en primera persona, por supuesto, en El Viso, en la comarca de Los Pedroches. Qué buen cordero tienen ahí. Yo soy un cordero estupendo ahí. La leche. Bueno, y leo. Cuando nos dimos cuenta, los moros de la 13ª División de Yagüe nos habían cercado y nos hacían prisioneros. Los moros nos quitaron las cazadoras o los tabardos, la manta y las botas, luego nos ordenaron sentarnos en el suelo bajo la lluvia. Una mujer, que tendría unos 30 años, salió de una casa gritando vivas a Franco. Los moros llegaron hasta ella, la metieron en la casa y sus vivas a Franco se convirtieron en gritos desgarradores. Instantes después, los moros salían satisfechos. Habían violado a la mujer y llevaban en las manos gallinas, botellas de vino y algunos objetos robados. Dicen que los mandos de la división del general Yagüe, cuando sus tropas tomaban un pueblo, les daban 20 minutos a los moros para apropiarse del botín que encontrasen en el lugar conquistado. Cuando estaba por anochecer, los moros nos sacaron de la casa y nos empujaron hasta un descampado a las afueras del pueblo. Ya nos habían despojado de la ropa de abrigo. El piquete de ejecución lo componían un grupo de moros con el estómago lleno de vino, la boca llena de gritos de júbilo y carcajadas, y las manos apretando el cuello de las gallinas robadas. El frío y la lluvia calaban los huesos. Y allí mismo, delante de un pequeño terraplén y sin la formalidad de un fusilamiento, sin esa voz de mando que grita ¡apunten! ¡Fuego!, apretaron el gatillo de sus fusiles y caímos unos sobre otros. 14 saltos grotescos en aquel frío atardecer del mes de diciembre. 14 madres esperando el regreso de 14 hijos. No hubo tiro de gracia. Por mi cara corría la sangre de aquellos hombres jóvenes ya con el miedo y el cansancio absorbidos por la muerte. Por las manos de los moros corría la sangre de las gallinas que acababan de degollar. Hasta mis oídos llegaban las carcajadas de los verdugos, mezcladas con el gemido apagado de uno de los hombres abatidos. Ellos, los verdugos, bañaban su garganta con vino. La mía estaba seca por el terror. No puedo calcular el tiempo que permanecí inmóvil. Los moros, después de asar y comerse las gallinas, se fueron. Estaba amaneciendo. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza, ni sé que sangra la luna y al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Oye, Nieves, ya hemos tocado la hipocresía de
de los franquistas con los marroquíes, pese a que fueron ellos los que dieron un golpe de Estado utilizando a 80.000 de ellos, a los que llamaban los moros. Pero ¿y los judíos? ¿Qué pasó con los judíos? ¿Qué actitud tuvo Franco con ellos? Pues mira, con esto de los judíos, los franquistas de ahora van un poco al revés. Van despistados, desnortados, no sé, defendiendo al Estado genocida de Israel, cuando no había nada, bueno, había otras cosas también, a los masones los odiaba, pero no había nada que odiara a Franco más que un judío. Es que no los soportaba. Si los reyes católicos odiaban a los judíos, los echaron de España, achicharraron a cientos, a miles de ellos, en ejecuciones públicas, con los españoles católicos aplaudiendo y jaleando a los judíos ejecutados. Bueno, pues si los reyes católicos hacían eso, pues Franco también tenía que odiar a los judíos porque era muy fan de los reyes católicos. Franco, el militar, era un tipo sin ideología. Este era un tipo que no tenía principios, era un tipo sin moral. Tan pronto ordenaba por decreto ley levantar el brazo en todos los actos oficiales y en los colegios para hacer el saludo fascista, como sacaba otro decreto ley prohibiendo el saludo fascista en cuanto Hitler se hundió. Franco era un cobarde, directamente un cobarde, mala gente y cobarde. Tan pronto entregaba a sus amigos nazis de la Gestapo listados de judíos en España para que vinieran a por ellos, como tragaba bilis y por espurios intereses permitía que entraran los judíos que huían de Alemania. En el 39, cuando instaló la dictadura, lo primerito que hizo Franco fue, atentos, franquistas defensores de los genocidas israelíes, cerrar las sinagogas en España y prohibir que la secta hebrea practicara sus cositas. No está mal. Oye, y por no salir del territorio de la hipocresía, ¿de dónde viene la familia Franco? ¿Y qué rastro familiar ha dejado? Hipócrita. Por repasar. Un rastro hipócrita. El dictador procede de una familia desestructurada, el animalico, con madre enferma de beatería, pero enferma de beatería, o sea, esta mujer no estaba, yo creo que no estaba bien. Un padre con más vicio que una garrota, era jugador, alcohólico, mujeriego. Este hombre se divorció de la beata para casarse por lo civil con otra señora. Paquito esto lo llevó muy mal, pero bueno, que se fastidie. Cuanta más beatería quiso legar Franco a sus descendientes, pues peores resultados ha tenido. Y por eso solo ha legado un reguero de familias, a su vez, desestructuradas. Eso sí, inmensamente ricas gracias a la corrupción de los Franco. El dictador anuló los matrimonios civiles existentes, prohibió que se celebraran otros civiles, por supuesto. Metió en el Código Penal el adulterio, condenando con especial dureza a la mujer. Prohibió el divorcio. Y ahí tienes a sus nietos y bisnietos, que se han divorciado, algunos varias veces, se han casado por lo civil, han abortado, han sido adúlteros y adúlteras, o sea, dignos descendientes. Pero si hablamos de los parientes, pues esto es muy divertido si nos remitimos a las palabras de Nicolás, el padre del dictador. Él dijo: de mis 3 hijos, esto está publicado por los propios Franco, en sus propios libros. De mis 3 hijos, el más inteligente era Ramón. Nicolás es un petardista, era un petardo. Y Paquito sigue siendo tonto. Esto dijo su padre. Franco efectivamente era tonto, y ya sabemos que no hay tonto bueno. A Pilar, a la hermana, por supuesto, su padre ni la menciona. Pero podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que al igual que Paquito, pues también era tonta. Y también mala. Lo de tonta lo digo porque cuando murió su hermano Ramón Franco en accidente aéreo, dijo, y son declaraciones grabadas a finales de los 80 en Canal Sur, se puede escuchar en su propia boca, dijo que su avión fue boicoteado y que se vio a un soldado pinchando una rueda de su hidroavión. Repito, ¿hidroavión? Sí, una rueda en un hidroavión. Oye, a estas alturas, a punto de cumplirse medio siglo de su desaparición, hombre, sí podemos celebrar que por lo menos el dictador ya no disfruta del mausoleo que tuvo durante más de 40 años. Joder. Algo es algo. 44 años. Ya. Un asesino enterrado encima de sus asesinados durante 44 años. Vaya transición ejemplar que tuvimos. Por cierto, cosa mía, Margarita, saca ya a los 2 franquistas del panteón de esto. Te está saltando, Margarita Robles, ministra de Defensa, la propia ley de memoria democrática del gobierno del PSOE. Bien. Voy a contar además con esto, voy a contar un off the record que un responsable, sí, bueno, ya se puede contar porque han pasado 20 muchos años, 20, casi 30. Es un off the record que me contó un responsable del cementerio de Mingorrubio, donde estaba enterrada la Collares, Carmen Polo. Pero bueno, es una bonita paradoja. En los años 90, no recuerdo concretamente si fue a principios o finales, hubo una rotura de un colector de aguas fecales que pasaba por el cementerio de Mingorrubio. Y la cripta del Panteón de los Franco, donde está enterrada Carmen Polo, ahora también el otro, se inundó. Cuidaron de que nadie se enterara, pero el féretro estuvo literalmente
rodeado de mierda, hasta que consiguieron arreglar aquello. Es una escena que yo he imaginado muchas veces, desde que me lo contaron, siempre así con una sonrisilla de medio lado puesta, ¿no? Y cuántas veces he cruzado los dedos en los últimos 5 años para que vuelva a reventar otra vez el colector. En fin, que la malvada vida del militar Francisco Franco, responsable de aplastar la democracia y las libertades en España, de tener en su haber miles de asesinatos, acabó hace hoy 49 años. Murió en su cama, lamentablemente, enchufado a todo, bajo el manto de una estatua que está sobre un pilar, con unos huesos de un santo al que llaman San Diego de Alcalá, que se lo metieron ahí entre las sábanas de su cama, y junto a la mano reseca y putrefacta de Teresa de Jesús. Que este país aún soporte su herencia y tenga que tragar con jefes de Estado que decidió un dictador es una tremenda anomalía y una real vergüenza. De mirar sin ver cansado y cerrarte y verse diento, ya la larga, ya la corta, a la corta. Se puede decir más alto, pero no más claro. Mañana más, ¿eh? Mañana esto más. no acaba aquí, ¿eh? No acaba aquí, esto se hincha. Mañana 20N y un día. Venga, un beso, Nieves. Gracias, Adiós, Carlos. adiós. Un beso. Y como el amor que sabe, y como el amor que viene, y como el amor que sabe, y como el amor que rega en nuestro dedillo feliz, los álamos y las torres, cuántas cosas tan presentes, la memoria y los ríos, sobre el que gracia tu vierte, pero esta tuya está, que te vaya